Hola, mi nombre es Alejandro Lenietti Etashiu. Tema test, electrónica digital. Circuito combinacional. Un circuito combinacional es aquello que nos proporciona ciertos resultados binarios en base a operaciones algebraicas booleanas. En este caso, ciertas condicionales que nos permitirán obtener ciertos valores en base a los valores que nosotros ingresemos. Aquí tenemos cómo funciona un circuito combinacional. En base a los valores resultantes binarios, podemos obtener, digamos, el funcionamiento de ese display. Ese display prácticamente funciona a valores binarios. En base a lo que nosotros le proporcionemos, en ese caso se prenderán ciertos LEDs para formar números. En este caso tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, ahora vemos que para el caso del 0 solamente se necesita que exista un 1, en ese caso para la G. Para el resto son prácticamente el 0. Y dependiendo de cada número, pues cada valor binario es diferente. Prácticamente el circuito combinacional es en base a operaciones algebraicas booleanas. Luego se explicará más adelante. Ahora, para obtener, digamos, nuestro circuito, se utilizaron las tablas de Bérac, los mapas de Carnot, álgebra booleana. También se utilizaron diagramas lógicos para obtener el siguiente circuito. Este, digamos, es el circuito completamente armado. Aquí se utiliza el circuito combinacional y el circuito secuencial. El circuito secuencial se explicará más adelante. Bueno, regresando atrás. Nosotros podemos observar que se utilizaron las tablas de Bérac, mapas de Carnot y álgebra booleana. Las tablas de Bérac prácticamente son las condicionales que nos permitirán obtener un cierto valor. Por ejemplo, la negación, tenemos que la negación de A es A negada, y así sucesivamente. Entonces prácticamente si negamos a un 1 será un 0, 0 a 1. Bueno, en base a este tipo de operaciones son los que se utilizaron en nuestro proyecto, en este caso nuestro circuito. Aquí tenemos la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Ese tipo de operaciones es lo que se realizan en el circuito combinacional. Luego, esta sería una representación. También se utilizaron los mapas de Carnot para, en este caso, obtener la ecuación de la álgebra booleana. En este caso, los mapas de Carnot nos permitieron obtener, digamos, en base a las posiciones binarias, se utilizó el mapa de Carnot para obtener nuestra ecuación booleana. Y aquí vemos cómo se utilizaría. Prácticamente el de nuestro circuito utilizó de 4×4. Y en base, digamos, a ciertos espacios binarios se realizaron las operaciones para obtener nuestra ecuación booleana. Y luego nuestra operación booleana nos permitirá prácticamente estructurar condicionales para el armado de nuestro circuito combinacional. Luego tenemos, digamos, el diagrama lógico. En base a las ecuaciones álgebra booleanas tenemos las representaciones de nuestro circuito. Todas estas representaciones son ejemplos, no son de nuestro proyecto, de nuestro circuito. Luego tenemos el armado. Bueno, ya se explicó el armado. En este caso se utilizó un chip especial del circuito combinacional que nos permitirá reducir tales operaciones. En este caso, todos los pasos que hicimos, en lugar que nuestro circuito esté muy cableado y esté muy enredado prácticamente, se utiliza este chip para simplificar, digamos, el cableado prácticamente. Aquí podemos observar que se utilizaron dos chips especialmente del circuito combinacional. Luego están los del circuito secuencial, pues se explicará más adelante. Ese sería una representación gráfica del circuito terminado, utilizando los dos chips. Luego el esquema de funcionamiento. Ya se explicó el esquema de funcionamiento del circuito combinacional, que prácticamente son, digamos, los valores. Por ejemplo, se utilizaron las tablas de Bérac, los mapas de Carnot y las ecuaciones de álgebra booleana para entender, en este caso, entender el funcionamiento del chip, porque prácticamente sin el chip nosotros teníamos que hacer mediante cableaciones las
condicionales. Pero con el chip se simplifica todas las operaciones y el armado en un único chip para las operaciones. Luego tenemos el circuito secuencial, que prácticamente es el guardado del estado para avanzar o retroceder. En este caso se utiliza el flip-flop. Aquí vemos que prácticamente se ingresan los valores y se obtienen ciertos valores también. Y aquí prácticamente se utilizaron los diagramas de estado que nos permitirán saber en qué estado estaremos, y la tabla de excitación, que es prácticamente las tablas, las tablas de verdad, pero en este caso en base a los estados. Aquí vemos que está el estado presente y el estado siguiente, y también nos proporcionan las salidas, que aquí lo conocemos como J y K. En este caso, en este tipo de operaciones se utilizó para el circuito secuencial, que nos permitió, prácticamente el circuito secuencial abarca las operaciones que se mencionaron anteriormente, las tablas de verdad, los mapas de Carnot, el álgebra booleana y el diagrama, en este caso, diagrama lógico. Pero aquí se resume y se explica, y también se muestra también el diagrama de estado y las tablas de excitación, que es casi lo mismo con la tabla de verdad, solo que con respecto a los estados. Luego, en base a, digamos, al circuito combinacional y al circuito secuencial, obtenemos prácticamente el proyecto el circuito terminado. Aquí vemos que el cableado de los 4 chips, son 4 chips que se emplearon, 2 combinacionales y 2 secuenciales. Y también se utilizaron resistencia, botones para hacer que los displays funcionen, en este caso para avanzar y retroceder. En este caso se utilizan los chips para los combinacionales para que nos representen los números, y los secuenciales para que nos muestren el estado adelante y atrás. Recomendaciones y conclusiones. Ya se vio cómo funcionan los circuitos combinacionales y secuenciales, y mis recomendaciones serían en que se utilicen prácticamente chips, viendo primeramente la metodología, porque nos permitirán comprender el funcionamiento de tales chips. En este caso se utilizaron las tablas de verdad, los mapas de Carnot y en este caso las ecuaciones de álgebra booleana, para obtener, digamos, una idea de las operaciones que conllevaríamos y el armado sin los chips. Pero, entendiendo ese tipo de metodologías, podemos utilizar los chips para simplificar, en este caso, el armado de nuestro circuito, porque con un simple chip podemos simplificar prácticamente el armado y que nuestro circuito sea más eficiente con respecto al espacio que nosotros utilizamos. Entonces, mi recomendación es que dependiendo del circuito y su orientación, utilicemos los chips adecuados previamente, viendo su metodología de funcionamiento, aprender su metodología, porque con ello podemos simplificar y hacer más eficiente nuestro circuito. Por lo tanto, el circuito combinacional vimos que son prácticamente operaciones algebraicas booleanas que en base a ciertas condicionales nos devuelven ciertos valores binarios, y lo vimos que se aplicaron para displays. Y con respecto a los circuitos secuenciales, nos permitieron obtener, digamos, el estado actual, el siguiente y retroceder prácticamente. Así que, dependiendo de cada proyecto que se desee realizar, lo ideal sería qué chip se puede utilizar en este momento para simplificar. Eso sería todo, y gracias. Y sin antes explicar el funcionamiento, en este caso del circuito, mediante un video. Bueno, el funcionamiento del circuito prácticamente consiste de 2 botones, 4 chips y 2 displays, también algunas resistencias y el cableado correspondiente. Utilizamos una fuente de voltaje para hacer las pruebas. En este caso, los chips están ordenados son 2, el combinacional y el secuencial. Iré primeramente el combinacional, luego el secuencial, y luego secuencial. Aquí vemos el funcionamiento prácticamente de los displays.
basados en el combinacional. Aquí vemos que, por ejemplo, vemos que se representan los números. Está el 00, 01, 03, 04, 06, 07, 09 y 10. Luego tenemos que el 12, 17, el 20, 21. También vemos que ahora podemos retroceder. Prácticamente lo que se realiza aquí es el uso también del circuito secuencial, que prácticamente es el almacenamiento de los estados, en donde podemos retroceder y avanzar. Prácticamente son los circuitos que utilizamos.